Nos acompaña Enrique Márquez. Enrique Márquez es dirigente político, parlamentario, ampliamente conocido, y con él vamos a compartir algunos minutos en relación al tema electoral, un tema dominante. Ya como se sabe, pues se está en plena campaña electoral en función de la consulta parlamentaria del próximo 6 de diciembre, una consulta que, como todas las que han ocurrido en el país en los últimos años, ha estado sometida también a una intensa discusión por parte de los sectores opositores, en el sentido de que algunos consideran que no existen las condiciones mínimas requeridas para participar y garantizar la eficacia del voto, mientras otros sí asumen la consulta electoral plenamente, en el sentido de que se trata pues de un escenario que no puede ser evadido por ninguna organización política y que ofrece la posibilidad, incluso apuntalado en los resultados de las encuestas, de obtener una importante victoria que reproduzca la que se logró en diciembre del 2015, cuando la oposición logró la mayoría absolutamente significativa en la Asamblea Nacional. Así que vamos a conversar con Enrique Márquez. Enrique, el escenario electoral actual, como comenzábamos, es objeto de discusión en el seno de los sectores opositores. ¿Por qué votar? Desafortunadamente se ha desperdiciado una oportunidad para que las elecciones parlamentarias formen parte de una solución política para nuestro país. El gobierno de Maduro, la oposición en la Asamblea Nacional no han podido lograr un acuerdo que les permitiera concurrir juntos a una elección tan importante como es la renovación de la Asamblea Nacional. Una oportunidad perdida, digo, porque lo ideal hubiera sido que esto formara parte de un camino de entendimiento y de encuentro que pudiera iniciar un proceso de democratización, de institucionalización para Venezuela. Desde el mismo momento en que la Asamblea Nacional no pudo designar el Consejo Nacional Electoral por diferencias, por malos manejos en las relaciones entre el Ejecutivo y la Asamblea, desde ese mismo momento empezó a decaer la posibilidad de que esta elección parlamentaria fuera una solución. ¿Por qué votar? ¿O por qué no votar? Como he dicho, el voto es un derecho. La gente tendrá que reflexionar qué hacer, pero no creo que existan en la mayoría del pueblo venezolano muchas razones para hacerlo, porque no encuentra, de mi opinión, que esto sea una elección que venga a ayudar a solventar la problemática severa, profunda, que tiene la política y la sociedad venezolana. Muchos analistas sostienen que la actual Asamblea Nacional, que fue electa con una mayoría clarísima de votos en diciembre del 2015, recibió un mandato popular, que fue malversado, no fue usado, digamos, como se esperaba, y que de alguna manera a partir de allí se dio comienzo a una etapa de graves tensiones políticas, que es lo que ha vivido Venezuela en los últimos meses. En diciembre del 2015 hubo un pronunciamiento poderoso de la sociedad venezolana que le entregó a la Asamblea Naciente en ese momento un mandato para echar hacia adelante al país. Este mandato fue interpretado de maneras diferentes por parte del gobierno y por parte de la oposición. No hubo la posibilidad de un entendimiento desde el principio y la Asamblea entonces fue víctima de un proceso de disminución de sus posibilidades por parte de los ataques o debido a los ataques del gobierno y también debido a la forma como la oposición ha manejado durante estos 5 años la Asamblea. Este apoyo que nos dio el pueblo durante el año 2015 creo que debió haber aterrizado en algo mucho mejor. No creo que haya una responsabilidad que recaiga exclusivamente en un lado o en el otro.
creo que una responsabilidad compartida de toda la clase política venezolana, que tiene que madurar, que tiene que generar las posibilidades de entendimiento para que este tipo de eventos como la elección de un parlamento sea algo rutinario, para que la democracia se fortifique alrededor de los procesos electorales y no se debilite en función de nuestras propias inclinaciones o de nuestras propias visiones. En tu opinión, Enrique, ¿cuál es el reto mayor que enfrentará la nueva Asamblea Nacional que se elija el 6 de diciembre? Creo que el mayor reto que tiene eh, el Parlamento durante el año que viene y durante los próximos años es lograr una unidad superior en Venezuela, es lograr la posibilidad de que los venezolanos nos entendamos. Durante el año que viene quizás nos vamos a encontrar todavía con un país con la concurrencia de dos visiones que se materializan en dos presidencias de la República, que se materializan en dos Tribunal Supremo de Justicia, en dos Fiscal General de la República y quizás en dos Asambleas Nacionales, reconocidas cada uno por su propio lado. Eso es insostenible y creo que hay que hacer un gran esfuerzo por la unidad nacional. La asamblea que resultaría de la elección del 6 de diciembre tiene además un gran reto en cuanto a su legitimidad internacional, que hasta ahora está muy comprometida, muy difícil, de tal manera que creo que los dos bandos en pugna en Venezuela. El país nacional tiene que buscar que esta situación de intolerancia y de separación entre los venezolanos pueda culminar. Ese es el gran reto. De los sectores opositores que, como sabemos, en estos momentos justamente no vive su mejor situación. Tomando como ejemplo lo ocurrido con la famosa Coordinadora Democrática en los años iniciales del 2000 y también posteriormente con sin duda alguna, con una ejecutoria exitosa que condujo a esa victoria de diciembre del 2015 de la Mesa de la Unidad Democrática, la MUD. Creo que la unidad opositora en Venezuela tiene que reinventarse, tiene que ampliarse, tiene que reconocer los errores estratégicos, los errores tácticos que se puedan haber eh, presentado, tiene que reconocer las fallas en la dirección y las fallas en la estrategia, como he dicho antes, para poder encontrar un rumbo estratégico que nos una a todos. Creo que estos últimos años han ido más bien generando políticas diferentes a lo interno de la oposición, y esto, aunque es deseable desde el punto de vista de la heterogeneidad que debe tener un país, porque no todos pensamos igual, pero ha mostrado que es una debilidad en cuanto a la búsqueda de una solución política frente a un gobierno autoritario como el que tenemos. El reflejo de ese gobierno autoritario lo vemos en nuestro día a día, lo vemos en la forma como se ha desarrollado el proceso de persecución a los líderes de la oposición, lo vemos en la forma como se ha perseguido a los partidos políticos, lo vemos en la forma como se ha nombrado, por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral, lo vemos en la forma como se desarrolla este proceso electoral actual, de tal manera que para enfrentar ese gobierno autoritario, para frenar el autoritarismo y desarrollar instituciones democráticas que puedan ir avanzando en un proceso democratizador del país, se requiere una unidad opositora que vaya más allá de la búsqueda del poder y que incluya dentro de su accionar del día a día a la gente como su principal objetivo. Hay muchas cosas que mejorar, ha sido una lucha muy difícil,
Ha sido una lucha complicada durante estos años y la oposición ha hecho pues todo lo que ha podido. Pueden haber muchas críticas, puede haber mucha, eh, eh, mucha pugnacidad entre nosotros, pero lo cierto es que efectivamente se ha hecho un gran esfuerzo y hay que reconocer los esfuerzos que se han hecho desde todos los puntos de vista y desde todos los ángulos. Creo que tenemos que reconocernos entre todos nosotros, tenemos que bajar la pugnacidad incluso dentro de la oposición, reconocernos tal como somos para poder avanzar en un proceso de recuperación de la democracia desde la autocracia o desde el gobierno autoritario que hoy dirige a nuestro país. Enrique, gracias como siempre por tus valiosas opiniones.